convexa y esta es una lente cóncava, ¿sí? Convexa es una lente que tiene los dos lados así como levantaditos, ya saben, como gorditos, y cóncava es una que los tiene hacia el interior, ¿sí? Esto se les puede quedar porque cóncava de cavar es huevo, ¿verdad? Es hacia adentro, ¿sí? Cóncava de cavar es hacia adentro y convexa es lo contrario. Entonces, ¿cómo va a comportarse la luz en cada uno de estos lentes? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una lente convexa. Entonces, la luz está viniendo desde este lado, ¿sí? O sea, la luz viene desde acá. ¿De acuerdo? Y miren, cuando choca con la lente convexa, los haces de luz más externos empiezan a convergir, ¿sí? Como convergencia, miren. Se van hacia adelante y una vez salen del lente se angulan todavía más y terminan chocando en un punto específico, ¿sí? Y si se dan cuenta, los haces de luz que entran más perpendicularmente al lente no se desvían tanto. Incluso este sigue recto, ¿ya vieron? En cambio, miren, mientras vamos yéndonos al exterior, ¿sí? Donde ya hay más angulación, cada vez se desvían más los haces de luz. Y entonces, como les dije, llega a dar un punto específico, que es aquí, y esto se llama punto focal. Que se les quede esto también, porque también es bastante importante para entender muchas cosas de la visión, ¿sí? Y la distancia que hay desde el lente que desvió los haces de luz hacia donde chocan todas en su punto focal, se le llama distancia focal. Entonces, estos dos términos, distancia focal y punto focal, son muy importantes, ¿de acuerdo? En cambio, una lente cóncava, miren lo que hace. Una lente cóncava, igual entran los rayos, igual los que están más perpendiculares se van prácticamente centrales, e igual mientras se van más al exterior se van desviando. Pero estos en una lente cóncava, en lugar de desviar los rayos hacia adentro, los desvían hacia afuera, ¿sí? Entonces, una lente cóncava no va a tener un punto focal, ¿ya se dieron cuenta? Porque los rayos no van a topar, o sea, estos van a seguir hacia el exterior y jamás van a juntarse. Entonces, esto es una diferencia importante entre lentes cóncavos y convexos. Los convexos tienen un punto focal, en cambio, los cóncavos no. Y podemos tener también lentes cilíndricos como este de acá. Y la diferencia es que los lentes cilíndricos, en lugar de tener un punto focal, van a tener una línea focal. Entonces, los rayos están viniendo de aquí, miren. ¿Sí? Y en lugar de formar un punto como hacía el lente convexo, forma una línea, ¿ya vieron? Miren, es todo esto. Entonces, si ustedes alumbran una linterna a un lente cilíndrico, lo que van a ver en la pared o el reflejo va a ser un haz de luz, una línea de luz así. Entonces, los cilindros lo que causan es una línea focal, ¿sí? Y de nuevo aquí para recordarles la distancia focal y que los lentes convexos tienen convergencia, ¿sí? Convergen hacia el mismo centro. Y esto no es solo que sea convexo, sino obviamente también el tamaño de cada lente lo podemos cambiar, ¿verdad? Y entonces, cómo vamos a ver esto? Miren, aquí tenemos tres lentes convexos, ¿verdad? Miren tenemos una luz procedente de una fuente alejada. O sea, nosotros imagínense que tenemos nuestra linterna o nuestra luz aquí. Aquí tenemos un foco. Entonces, miren cómo esta luz que viene desde lejos va a entrar al lente convexo y su punto focal va a ser aquí, ¿sí? En cambio, miren esta luz que viene más cerca. Este foco lo teníamos hasta acá atrás. En cambio, este otro foco lo tenemos acá, como pueden ver. Miren, justo acá está saliendo la luz.
¿Y qué pasa ahora que está más cerca? Entonces su punto focal es más lejos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entonces entre este ejemplo y este ejemplo? ¿Alguien me puede decir? Aparte de que la luz está más alejada y más cerca, ¿qué es lo que cambia que nos va a importar? La Lo distancia acá, focal. la distancia focal, cabal. Justo, entonces si se dan cuenta, la distancia focal aquí es mucho más corta que la distancia focal de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este lente solo está teniendo que desviar haces de luz que ya vienen rectos. ¿Sí? Entonces entran rectos, entonces solo entran y se empiezan a desviar. En cambio, si se dan cuenta, estos haces de luz vienen en divergencia. Estos haces de luz están yendo hacia afuera cuando están entrando al lente. Entonces, cuando entran al lente, digamos que ya los enderezan con la primera desviación que les da y al salir ya empiezan a convergir. Entonces, imagínense, si este lente empezó a convergir desde que entra aquí y este está convergiendo hasta que salen, entonces la distancia focal va a ser más lejana. Y ahí vamos a ver por qué esto es importante a la hora de ciertas alteraciones o ciertas enfermedades del ojo. Pero otra cosa que puede cambiar para compensar esto entonces es aumentar la convexidad del lente. Entonces miren, aquí tenemos una fuente lejana, un lente convexo normal, una distancia focal chiquita. Una fuente de luz cercana que todavía lo cacha en divergencia, el lente convexo, y entonces la distancia focal aumentó. Pero miren, aquí también tenemos una luz cercana. Igual están entrando todavía en divergencia los haces de luz al lente, pero como este lente es más gordo, ¿sí? Su poder de convergencia va a ser mayor, es más convexo. Entonces, si se dan cuenta, la distancia focal termina siendo la misma que este ejemplo de aquí abajo, de aquí arriba. Miren, este y este son iguales. Y entonces, ¿por qué esto les importa? Porque imagínense, ya vamos a verlos ahorita, las diferentes enfermedades, pero imagínense que yo estoy ciego, yo de alguna forma miro mal, algo me está pasando, porque no logro tener un punto focal adecuado. Entonces, ¿qué hacen? Me ponen un lente, ¿sí? Convexo, que haga que mi punto focal cambie. Y eso lo vamos a ver ahorita a la hora de enfermedades oculares. Pero entonces, esto es importante. Sepan que el punto desde donde viene la luz, o sea, la distancia desde donde viene la luz, la forma del lente y la intensidad de la forma del lente, o sea, qué tan convexo o qué tan cóncavo va a afectar la manera en que la luz sale de ese lente. O sea, todas las diapositivas que les acabo de dar, eso es lo importante, que el lente va a afectar totalmente sus diferentes características, cómo la luz va a pasar y salir de él. Váyanse quedando eso. Y entonces, otra cosa importante es que los lentes van a desviar, van a invertir la imagen, porque esto pasa cuando tenemos varias fuentes puntuales. Entonces, aquí estamos fingiendo en este de atrás que hay solo una fuente de luz, ¿sí? Entonces, esto entra aquí y este sale. Este entra aquí y este sale al mismo lugar, recto, digamos. Pero cuando tenemos una imagen, por ejemplo, este beisbolista, hay una fuente de luz, hay una imagen que está viniendo de su cabeza, hay una imagen que está viniendo de su cintura, hay una imagen que está viniendo de su zapato. Estamos viendo su cintura, estamos viendo su cincho, estamos viendo su calcetín, estamos viendo el logo que tiene en la camisa, lo que sea, pero son varias fuentes de luz, varias fuentes puntuales, ¿sí? Entonces, miremos la gorra del beisbolista, está aquí arriba, ¿cierto? Entonces, la gorra del beisbolista no va a venir para abajo y va a entrar recto para que lo miremos, ¿va? Nada que ver. La gorra del beisbolista lo que va a hacer
es desde donde está dar su fuente puntual de luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí tenemos la gorra. Entonces la gorra va a tirar un haz aquí recto, va a tirar un haz aquí en medio y va a tirar otro aquí abajo. Pero ¿qué nos pasa entonces? Cuando entra este haz al lente convexo, miren, se va para la esquina contraria. Se inclina, se tuerce para la esquina contraria. Igual que este de acá abajo, y este en medio, como entró perpendicular, va recto. Pero entonces, la imagen que me tiró esta gorra que está aquí arriba, termina viéndose aquí abajo. ¿Sí? La imagen que me dan los zapatos aquí abajo, después de pasar por el lente, terminan viéndose aquí arriba. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestros ojos miran así. O sea, todas las imágenes que llegan a nuestro cerebro, a nuestra corteza cerebral, están al revés. Si alguien hace fotografía o con que miren cualquier foto que ustedes se toman y la suben a Instagram, a Facebook, si son viejitos como yo, pero si se dan cuenta, cuando ustedes se toman una foto con una mano levantada, cuando ven la foto es como si tuvieran la otra, ¿verdad? Está volteada, porque así funcionan las cámaras. Cuando la imagen entra por el lente, la cámara voltea, invierte la foto, ¿sí? Pero a nuestro cerebro le importa esto. No, nuestro cerebro ya está hecho o entrenado, acostumbrado a ver imágenes volteadas y él las interpreta como normales, o sea, les da vuelta, él mismo les da vuelta, ¿sí? Pero para que sepan que esto es lo que sucede a la hora de que una imagen con varios puntos focales, con varias fuentes puntuales, pasa por un lente. ¿Y cómo medimos nosotros entonces nuestro poder de refracción? Con dioptrias. Esa es la medida que utilizamos, ¿sí? Dioptrias. Entonces, básicamente, a la distancia focal le vamos a decir F, ¿sí? Y si entonces tenemos que esta luz que está a un metro, nos va a tomar un metro en que llegue a la distancia focal, entonces 1 dividido 1, este lente tiene un poder de una dioptria, ¿sí? En cambio, si este lente fuera más convexo, así más gordito, y nuestro punto focal no fuera aquí, sino terminara siendo aquí, entonces nuestra distancia focal cambia de 1 a 0.5. El rayo de luz que viene de acá sigue siendo de un metro. Entonces, si nosotros dividimos, hacemos la ecuación, que es el número de dioptrías es igual a 1 dividido f, que es la distancia focal. Entonces, si disminuimos la distancia focal 1 dividido 0.5, nos va a dar 2 dioptrias, ¿sí? Entonces, este lente más gordito tiene un poder de refracción mayor que el lente delgado, ¿sí? Entonces, eso se le llama poder de refracción, ¿de acuerdo? Entonces, quédense esto, lo mismo que les dije la vez pasada, lo que les acabo de decir, que la forma, tamaño y etcétera, las características del lente, ¿de acuerdo? Va a intervenir en el poder de refracción, ¿sí? Y lo pueden interpretar con dioptrias. Entonces es interesante porque entonces un lente convexo que tiene un punto focal, podemos decir más una dioptria, más 2 dioptrias, más 3 dioptrias, lo que sea, dependiendo de lo que sea la distancia focal. Lentes cóncavos, como vimos que son divergentes, no podemos hacerlo, pero relacionándolos con su opuesto convexo, podemos decir que es lo mismo, pero lo decimos con un menos. Entonces, si tenemos un lente convexo que tiene un poder de refracción de más 2 dioptrias, su lente equitativo pero cóncavo va a tener un poder de refracción de menos 2 dioptrias, ¿sí? Entonces, para los que tienen lentes y han ido a ópticas, incluso han visto esto, que a veces tienen graduación de más algo y a veces tienen graduación de menos algo,
porque depende mucho del tipo de lente que van a utilizar y lo medimos en dióptras. Vamos a intentar ir un poquito más rápido porque si no, no vamos a terminar nunca. Entonces, ya hablamos un poquito de ejemplos de cómo funciona la luz. Ahora pasemos ya a ver nuestro ojo. Nuestro ojo tiene diferentes sustancias en donde va a pasar que cada uno tiene un poder de refracción distinto. Entonces, aquí estamos nuestro objeto, que es el que va a ser nuestra fuente de luz. Va a entrar, va a topar con la córnea, va a pasar por el humor acuoso, luego pasa por el cristalino, luego pasa por el humor vítreo y llega a la retina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que el aire, ya hablamos de su índice de refracción de 1, ¿sí? Su poder de refracción. La córnea tiene 1.38, el humor acuoso 1.33, 1.4 y humor vítreo de 1.34. La córnea se encarga de más de 2/3 del poder de refracción total del ojo, que es de 59 dioptrias. Entonces, de estas 59 dioptrias, 2/3 son de la córnea, ¿sí? Que el casi resto del otro tercio es del cristalino y el humor acuoso y el humor vítreo influyen un poquito. Pero ¿por qué la córnea es tanto? Si el cristalino es el que se encarga más, como vamos a ver más adelante, de cambios y todo para que se logre ver bien. Miren la diferencia. Del aire a la córnea es una diferencia de 0.38, o sea, es un cambio de poder de refracción bastante importante. En cambio, de la córnea al humor acuoso, miren, de 0.38 a 0.33. De la córnea al cristalino, de 1.38 a 1.4. De la córnea al humor vítreo, de 1.38 a 1.34. Entonces, esta diferencia grande de 0.38 que se da entre la córnea y el aire es lo que hace que la mayor parte del poder de refracción del ojo venga de la córnea. Y como les había dicho, entonces, esta imagen que entra acá, a pesar de que nosotros lo miramos así, nuestro cerebro en realidad lo está viendo así, al revés. Entonces, que no se les olvide eso, porque eso es importante. Ahora vamos a enfocarnos un poquito más en la parte frontal del ojo, que es lo que nos interesa en este momento. Entonces, la parte frontal del ojo se va a ver así. Si se dan cuenta, aquí está nuestra córnea, aquí está nuestro cristalino. Y lo que es importante acá son estos ligamentos suspensorios, que están de este lado unidos al cristalino y anclados a la retina, y de este lado unidos al cristalino y anclados a la retina. Y dos tipos de músculo, que son las fibras circulares y las fibras meridionales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Solo voy a ponerles acá, ahí están los músculos, miren, el músculo ciliar, que tiene las dos fibras, las fibras meridionales y circulares. Entonces, todo este rosado es el mismo músculo, ¿sí? Pero tiene diferentes fibras, circulares y meridionales. Entonces, todo este rosado es el músculo ciliar, pero hay fibras circulares y meridionales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Estos ligamentos, si se dan cuenta, están jalando hacia acá. ¿Sí? Miren, hacia acá. Entonces lo que hacen es jalar el cristalino. ¿Sí? Entonces el cristalino, si ustedes hacen una bolita así, con un círculo así con sus manos, y de repente algo de acá lo jala, imagínense que me están jalando acá, se va a hacer más chiquito. ¿Qué quiere decir? Menos convexo, ¿verdad? Y eso es lo que hacen los ligamentos. Jalan el cristalino, ¿sí? Y disminuyen su poder de refracción, porque ya hablamos que un lente menos convexo va a tener menos poder de refracción que uno convexo. Más convexo, perdón. Y entonces, ¿cómo entran aquí los músculos? Entonces, los músculos, tanto las fibras circulares como meridionales, van a quitarle tensión a los ligamentos. Entonces, las fibras meridionales lo que hacen es jalar todo esto para acá arriba. ¿Sí? Entonces, si estos ligamentos están tensados hacia acá abajo,
Si de repente lo subimos aquí, uy, van a estar menos tensados, ¿va? Van a estar más rectos, van a estar más relajados. Entonces, ¿qué pasa? El cristalino ya no tiene esa tensión, se va relajando, entonces aumenta su convexidad, ¿sí? Y entonces aumenta su poder de refracción. Y los circulares, las fibras circulares, lo que hacen es afecta totalmente el perímetro ocular, el tamaño circular, digamos, del ojo. Entonces, lo mismo, lo que hace es relajar y entonces aumenta convexidad. Entonces, el poder refractario mayor del ojo va a ser cuando los ligamentos estén más relajados, ¿sí? Y los músculos estén trabajando. ¿Se entiende esto? Por mi parte, yo sí lo entendí. Ah, va. Entonces, ¿me entienden? Estos tienen cosas contrarias. Ligamentos suspensorios disminuyen el poder de refracción y las fibras circulares y las fibras meridionales del músculo va a estar aumentando el poder de refracción al relajar los ligamentos. Entonces, que se les quede eso porque es importante para lo que va a venir. Entonces, sabremos ya un poquito de medicina y habremos detenido que es presbicia. La presbicia es cuando el cristalino queda totalmente desprovisto de su capacidad de acomodación. La presbicia, ¿por qué pasa? Con la edad. Entonces, con la edad, el cristalino se va desnaturalizando, se va fibrosando, entonces incluso los ligamentos y los músculos ya no son capaces de moldearlo tanto. ¿Sí? Entonces, de por sí, el cristalino pierde mucho de su poder de refracción cuando nos vamos haciendo viejitos y eso se llama presbicia. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que es el iris y lo que es la pupila y cómo nos trabajan en la forma en que miramos nuestras imágenes. Entonces, en la primera imagen tenemos una pupila chiquitita y en la imagen de abajo tenemos una pupila grandota. Estos términos a propósito son miosis y midriasis. Miosis cuando la pupila está chiquita y midriasis cuando la pupila está grandota. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una pupila miótica o chiquita? Si se dan cuenta, los haces de luz entran y no hay mucho cambio en su punto focal. Miren, entran fácil, ¿sí? Cuando la pupila es amplia, entra más luz y miren dónde está el punto focal de una pupila miótica o chiquitita. El punto focal está justo acá, Mari. Pero miren el punto focal de la pupila midriática o grandota. Está hasta acá. ¿Ya vieron? Y en cambio, cuando el ojo también cambia de tamaño, aumenta, como acá aumentó para acá, miren cómo se amplía el haz de luz de una pupila midriática a diferencia de una pupila miótica. Entonces, mientras más cerrada la entrada de luz de la pupila, o sea, mientras más miótica, mayor va a ser la capacidad de distinguir, digamos, en los haces de luz. En cambio, mientras mayor, más difícil va a ser, ¿sí? Dependiendo de cuánta luz estemos dejando de entrar en la pupila, ¿sí? Y ahora, ya sabiendo todo lo que les acabo de decir, podemos ya hablar entonces de situaciones clínicas y de ciertos términos. Entonces, tenemos el término de hemetropía, que esto es una visión normal. Todos ustedes que no tengan lentes y no necesiten lentes son hemétropes, ¿sí? Tienen una visión normal, una visión hemetrópica, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los haces de luz entran al ojo, topan con la córnea, pasan por las capas que ya hablamos y su punto focal va a dar justo en la retina, justo donde tiene que estar. En cambio, hay situaciones de alteraciones que se llaman hipermetropía y miopía.
¿Qué pasa en el paciente hipermétrope? El paciente con hipermetropía no puede ver de cerca. ¿Por qué? Porque su ojo no tiene un poder de refracción tan fuerte, ¿sí? Es menos convexo. Entonces, el punto focal va a quedar más lejos, ¿ya? Entonces, el punto focal está cayendo acá cuando de verdad debería caer aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Que él, cuando un hipermétrope mira de cerca, el punto focal cae detrás de la retina. Entonces, él mira borroso. En cambio, cuando la luz se va alejando, cuando el objeto o la luz se va alejando, entonces el punto focal ya se pasa para acá. Entonces, una persona con hipermetropía intenta ver algo acá, no logra verlo, se aleja un poco el teléfono o lo que sea, y ya logra cambiar ese punto focal hacia el tope de la retina, ¿ya? En cambio, ¿qué le pasa a una persona miope, con miopía? El ojo tiene un poder de refracción muy fuerte. Entonces, si se dan cuenta, el punto focal termina antes de la retina. Totalmente lo contrario de hipermetropía. Entonces, ¿qué no logra esta persona? No logra ver de lejos. Y lo que hace entonces es, se acerca a la fuente de luz y entonces logra que el punto focal pase de acá hacia aquí atrás. Entonces ya logra ver bien. ¿De acuerdo? Estas dos, hipermetropía y miopía, son de las alteraciones focales más importantes. ¿Sí? ¿Y cómo podemos corregirlo? Aparte de acercarnos o alejarnos, podemos usar lentes. Entonces, por ejemplo, con lo que acabamos de ver, esta persona que tiene el haz de luz que está terminando antes de la retina, ¿qué enfermedad tiene? Miopía. Miopía, cabal, ¿verdad? Porque el punto focal está terminando antes de la retina. O sea, le cuesta ver objetos que estén lejos y tiene que acercarse para que el punto focal también se llegue hasta la retina. Y esta de aquí abajo, que su punto focal está terminando después de la retina, ¿qué tiene? Hipermetropía. Hipermetropía. Entonces, ¿qué hace esta persona? Aleja el objeto y el punto focal entonces llega a la retina para poder ver bien. ¿Cómo podemos lograr esto sin tener, imagínense que siempre tuviéramos que estar haciendo así? No, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es a alguien con miopía le podemos poner un lente cóncavo que lo que va a hacer es divergir los rayos de luz y entonces cuando entra al ojo, como hablamos ya anteriormente, como están más divergentes, va a tardarse más en conseguir su punto focal, o sea, va a aumentar la distancia focal. Entonces podemos corregirlo con este tipo de lente. Y cuando es hipermétrope, lo que podemos hacer es poner un lente convexo para aumentar el poder de refracción y entonces disminuir la distancia focal. Y así es como funcionan los lentes. Todos ustedes que tienen lentes y les han dicho, es que tiene miopía, es que tiene hipermetropía, esto es lo que están viendo los oftalmólogos y esto es lo que está pasando en sus ojos. ¿Sí? Entonces, esto es bastante importante. Y fácil de entender, la verdad, espero que lo hayan entendido. Y también hay otros procesos como el astigmatismo, que es un error de la refracción ocular que hace que la imagen visual de un plano quede enfocada a una distancia diferente de la que corresponde a su plano perpendicular. Esto suena como complicado, suena como un montón de babosadas, pero básicamente lo que dice el astigmatismo es que una parte del ojo, digamos la parte de arriba, supónganse, tiene un poder de refracción distinto a la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con las personas de astigmatismo? No es como el miope que no mira bien de lejos y ya estuvo, o como el hipermétrope que no mira bien de cerca y ya estuvo, sino el astigmatismo, los haces de luz que llevan la parte de arriba
van a un punto focal diferente a los haces de luz que llegan a la parte focal de abajo. Entonces, no sé si ustedes tienen abuelitos o han escuchado, o gente que tiene astigmatismo, normalmente necesita lentes bifocales. ¿Por qué? Porque necesitan dos tipos de focalidad. Necesitan un tipo de focalidad para la parte de arriba del ojo, que está en diferente potencial de la potencia de refracción, a un diferente lente en la parte de abajo para lograr compensar esas diferentes focalidades que tiene el ojo. Y el libro se los da de esta forma. Si se dan cuenta, tenemos aquí una distancia, la parte BD y la parte AC. Entonces, si se dan cuenta, el plano AC tiene menor poder de refracción. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que probablemente esta parte es menos convexa. Y el plano BD tiene mayor poder de refracción, entonces seguro es más convexa. Más convexa. Entonces, como el BD es más convexo, si se dan cuenta, su punto focal va a caer antes. Aquí está, BD. En cambio, como el AC es menos convexo porque tiene menos poder de refracción, su punto va a caer hasta acá. Entonces, esto es lo que hay que compensar con los lentes para que los dos queden en el mismo punto y que también ese punto sea en la retina, ¿va? Porque nada me sirve que estos dos se junten, pero van a estar antes o van a estar después de la retina, ¿sí? Y otro problema importante son las cataratas. Son estas cositas blancas que salen en los ojos y estas son causadas por desnaturalización de las fibras del cristalino y luego estas fibras todavía se coagulan. Entonces, esto también puede pasar con la edad y si no se operan puede bloquear totalmente la visión del ojo y el paso de la luz, ¿sí? ¿Se entendió todo lo que acabamos de ver hasta ahorita? Sí, doctor. Súper. Cualquier duda me interrumpen, cualquier duda preguntan. Entonces, ahorita acabamos de entender cómo entra la luz al ojo, cómo funciona la desviación en la luz, etcétera, cómo funciona que tengamos lentes. Lentes de contacto, por ejemplo, funcionan de la misma manera. Lo único es que tienen una mejor visión que usar solo lentes, porque de una vez trabajan como si fuera la desviación que, digamos, reemplaza el poder de refracción de la córnea, ¿sí? Porque está tan pegado que lo reemplaza. Entonces la entrada de luz es un poco más rápida, es un poco más sencilla y entonces básicamente la visión de lentes de contacto es mejor que la visión de lentes. Yo nunca he usado lentes de contacto, pero si alguno de ustedes usa lentes y ha usado lentes de contacto, pues nos cuentan si en realidad se mira mejor con lentes de contacto que con lentes normales. Nunca lo he usado, entonces no sabría decirlo por experiencia. Pero bueno, pasemos a hablar a lo que es agudeza visual. Entonces, normalmente en un ojo humano se permite distinguir entre las fuentes puntuales de luz con 25 S de arco. Esta medida es una medida que mide ángulos, ¿oyeron? Entonces no le pongan como mucho coco, pero esa es normalmente la agudeza visual, ¿sí? Y esta agudeza visual va a ser mayor en la fobia, ¿de acuerdo? Y dos puntos brillantes. ¿Qué quiere decir estos 25 S de arco? Como les dije, suena a babosadas que nunca hemos escuchado. ¿Pero qué quiere decir esto? Básicamente, un ejemplo es, si tenemos dos puntos brillantes a 10 metros, nosotros solo lo vamos a distinguir como dos puntos individuales si mínimo están separados por 1.5 a 2 milímetros. Entonces, no sé si a ustedes en algún momento les ha pasado que a veces miran tal vez un punto de luz solo como una luz y ya cuando se van acercando ya se dan cuenta que no son uno sino son dos. Es por eso, el ojo puede dividir hasta cierto punto, distinguir entre dos distintos puntos visuales. Y como les dije, la agudeza visual es mayor en la fobia, vamos a ver por qué. Entonces, este es el ejemplo. Aquí tenemos dos puntos divididos por 1 milímetro a 10 metros. Y si se dan cuenta, cuesta bastante distinguir que sean dos puntos diferentes. Y eso que tenemos 1 milímetro. Si fuera menos, estos dos se mirarían como uno solo aquí en el centro. Y de eso depende la agudeza visual. Otra cosa que es importante, como hemos visto en las otras clases, porque funciona, el sistema nervioso central funciona casi bastante igual en todas partes,
Pero si se dan cuenta, el efecto visual en el centro siempre es mayor que en la periferia. Miren cómo aquí es bastante fuerte, más periférico es menos y aquí es casi nada, ¿sí? Entonces, esto es bastante importante porque esto vamos a verlo más adelante, que funciona por inhibición lateral y etcétera, que son cosas que ya hemos discutido en clases anteriores, pero que lo sepan es importante. Entonces, así funciona la agudeza visual. ¿Cómo la medimos? Con la tabla de Snellen. Entonces, ustedes han escuchado que normalmente tenemos visión 20-20, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que logramos ver estas letras a 6 metros de distancia. Y esta grandota deberíamos verla desde 60 metros de distancia. O sea, si yo tuviera visión normal 20-20 y me ponen esta tabla a 6 metros, yo voy a leer estas letras. ¿Sí? Y si me ponen esta letrota a 60 metros, la voy a leer también. Pero si yo necesito, pero si lo único que miro yo a mis 6 metros es esta E, entonces tengo mala agudeza visual. Y en lugar de tener 20-20, tengo 20-200. ¿Y cómo funciona? Es por una regla de 3. Entonces, si yo ya sé que 20 es 6 metros, ¿cuánto sería 60? Entonces, si ustedes hacen esta regla de 3, les va a salir 200. Y entonces, por eso dirían, si una persona, esta E, es la única letra que logra distinguir a 6 metros, entonces tiene una visión 20-200. ¿Sí? Y si hacen la regla de 3 con cualquiera de estos, según la distancia, les va a salir cuánto es su agudeza visual. Y entonces, así es como hacen las tablas de Snellen. Y cuando estén en semiología, espero que entiendan un poquito más esta tabla. Pero sigamos. ¿Esto se entendió a propósito? Sí, sí, se entendió. Va, re bien. Sigamos entonces. ¿Qué otra cosa hace los ojos? Tienen percepción de la profundidad. ¿Sí? O sea, ustedes cuando miran algo, miran qué está adelante, qué está en medio, qué está atrás, etc. ¿Cómo los ojos logran esto? Por 3 formas. El tamaño de objetos conocidos, el efecto del movimiento de paralaje y estereopsia. ¿Sí? ¿Cómo funciona cada uno de estos? Vamos a verlo bien con esta imagen y voy a darles algunos ejemplos. Entonces, si se dan cuenta, esta bolita roja es un objeto a distancia con un tamaño conocidos. Y en cambio este cuadrado amarillo es un objeto desconocido. Entonces, ¿cómo puede distinguir el ojo la distancia y el tamaño de un objeto? Si ustedes ya conocen el tamaño de esta bolita roja, ¿sí? Entonces, el ojo y el cerebro lo que hace es comparar esta bolita roja y su tamaño con el tamaño que tiene el cuadrado amarillo, y entonces el ojo puede dar una idea más o menos de a cuánta distancia está el otro objeto y más o menos de qué tamaño es. ¿Sí? Otra forma es el paralelaje. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ahorita no sé qué estarán viendo, pero miren algún objeto de su cuarto o de su oficina, donde sea, que esté lejos, y pónganse un lapicero enfrente. Si ustedes mueven la cabeza de un lado para otro, el lapicero parece que está haciendo esto. ¿Sí? Moviéndose. En cambio, el objeto que ustedes vieron al fondo de su cuarto, o en la pared o lo que sea, está quieto. ¿Cierto? ¿Les pasa o no les pasa? Sí, doctor. Entonces, justo, el movimiento de paralelaje es eso, que el movimiento del ojo o el movimiento de la cabeza, los objetos que estén más cercanos van a moverse, y mientras más lejano el objeto, se mantiene más estático. Y eso lo pueden ver incluso cuando van en el carro o algo, los árboles que van a la par de la carretera,
En cambio, el volcán que está al fondo, quieto, ¿verdad? Ni se nota que se mueve ni nada. Entonces ustedes ya saben que ese volcán está lejos, pero es por el paralelaje del ojo. ¿De acuerdo? Y la estereopsia cuesta dar un ejemplo de esto, pero básicamente es como las imágenes vienen de ambos lados del ojo, ¿sí? De ambos ojos. Entonces, ellos tienen la capacidad de con esas dos imágenes unir información y entonces interpretan qué tamaño o qué figura 3D o qué tan lejos está el otro objeto, ¿sí? Si solo tuviéramos solo un ojo, e incluso ustedes inténtenlo, si solo miran con un ojo, cuesta un poco la percepción, ¿sí? Se dejamos de ver un poquito en 3D y empezamos a ver un poquito más en 2D, como si en lugar de estuviéramos viendo el mundo, estuviéramos viendo una foto donde todo está plano. Entonces, eso es la estereopsia, la capacidad de que la visión de ambos ojos nos va a ayudar a la hora de interpretarse, en saber la distancia, en saber profundidad y en saber tridimensiones, ¿sí? Lo tridimensional. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el líquido dentro del ojo y sus diferentes cavidades. Entonces, esta imagen nosotros ya la habíamos visto, hablamos de la córnea, que está aquí adelante, ¿de acuerdo? Hablamos de el humor acuoso, hablamos del cristalino, hablamos del humor vítreo y hablamos de la retina, que es esta parte amarillita, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Y entonces, la luz pasa primero por la córnea, ¿sí? Ya la habíamos visto. Luego tiene que pasar por el humor acuoso. Este humor acuoso, ¿dónde se forma? Aquí. Miren, la formación del humor acuoso es en los procesos ciliares, que están justo aquí, como en el ángulo de los músculos y los ligamentos que ya vimos, ¿sí? El líquido se forma aquí y lo que hace primero es pasar entre el músculo, los ligamentos y entre el músculo y los cristalinos y se va a esta cavidad que está atrás de la córnea y adelante del cristalino. Luego ese líquido se viene para este ángulo entre el músculo y la córnea y se sale por el conducto de Schlemm y este conducto de Schlemm lleva este líquido a vasos sanguíneos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto importante? Porque la presión o la cantidad de líquido del humor acuoso tiene que mantenerse así. O sea, siempre tiene que haber líquido acá, pero tiene que estarse formando y saliendo, formando y saliendo. Porque vamos a ver problemas que podemos tener si este no se forma, ¿ya? O si este se forma demasiado, o si este no se drena por el conducto de Schlemm. ¿De acuerdo? En el humor acuoso, básicamente es agua, ¿verdad? Entonces, sustancias pueden pasar y venir. Y el humor vítreo es un poco más gelatinoso. Realmente estas cosas los miraban en el laboratorio anato, conseguían un ojo y miraban cómo era el humor acuoso y vítreo. No sé si todavía lo hacen, pero era muy cool. Y entonces aquí también puede haber difusión de componentes, pero es mucho más lento, ¿sí? Y estos se van a ir hacia los vasos de la retina. Otra cosa importante que tenemos que hablar es que la retina está cubierta de melanina. La melanina es un pigmento negro, ¿sí? Entonces, ¿por qué es todo esto negro? Porque la luz entonces se puede fijar en un punto fijo. Si ustedes alumbran una linterna, una pared negra, la luz no se va a reflejar. Se va como quedar, como que el negro lo absorbiera. En cambio, si ustedes reflejan la luz a algo blanco, se va para otro lado la luz, va. Entonces, imagínense, si no tuviéramos melanina, la luz estaría dando un montón de golpes aquí, rebotando en todos lados y no miraríamos nada. Miraríamos borroso, miraríamos todo luminoso, no entenderíamos qué estamos viendo, nada. Entonces, es importante que sepan que toda la retina está cubierta de melanina. Y aquí están los procesos ciliares, que son los que están aquí. Aquí están de cerca. Y aquí están, miren, formando el humor acuoso. Y aquí está el músculo ciliar, que es este músculo de acá. ¿Sí? Entonces, como que le hiciéramos zoom acá. Entonces, del músculo ciliar salen los procesos ciliares que forman el humor acuoso, que pasa entre el ligamento y el músculo y el cristalino y que se da por el conducto de Schlemm. Que se les quede eso. Esto es lo que tenemos acá. ¿Va? Y
aquí un poquito más de cerca para ver lo que es el conducto de Schlemm. Entonces aquí tenemos, entonces esta imagen es esta, es como un zoom de aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que el líquido viene por aquí, ¿sí? Entra por las trabéculas, son como lugares que tienen bastante hoyitos, llegan al conducto de Schlemm y el conducto de Schlemm lo manda a las venas, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, que se les quede todo lo que acabamos de ver y que aquí al final hay unos hoyitos donde se mete, entra al conducto de Schlemm y el conducto de Schlemm lo tira a las venas. Estas venas normalmente se llaman venas acuosas porque llevan casi solo humor acuoso, más que sangre, ¿sí? Entonces, por eso se llaman venas acuosas. La presión intraocular tiene una media de 15 milímetros de mercurio con un intervalo de 12 a 20, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende mucho esto? Del humor acuoso, ¿sí? Existe un examen que se llama tonometría, que sirve para medir la presión ocular. Entonces, básicamente se aplica una presión y dependiendo, se aplica una presión en el ojo, ¿verdad? Se apacha el tonómetro en el ojo y dependiendo la presión de regreso que está haciendo el ojo, es la presión ocular que se midió. La presión depende del humor acuoso. Entonces podemos tener situaciones como un glaucoma, que es una enfermedad ocular en el que asciende la presión hasta niveles de 60 o 70 milímetros de mercurio, ¿sí? Y esto puede causar, incluso desde los 25, se recuerdan que el promedio es 15 y con y puede ser de 12 a 20, ¿sí? Pero la media es 15. Y entonces, si desde 25 podemos tener alteraciones visuales, imagínense en glaucoma. Entonces, ¿por qué pueden pasar estas? Porque ya sea hay producción exagerada del humor acuoso, porque están obstruidas las trabéculas antes del conducto de Schlemm, o están tapadas o cualquier cosa, ¿sí? Entonces, o no se drena o hay producción exagerada. ¿Cómo se puede tratar? Hay gotitas que pueden disminuir la producción del humor acuoso o que pueden aumentar el drenaje del humor acuoso. Y si no, hay opciones quirúrgicas también de abrir las trabéculas, como perforar las trabéculas para que todo este líquido se pueda drenar. Y es importante porque este aumento de presión, este glaucoma, sí los puede dejar ciegos en cuestión de horas, si es la presión muy intensa. ¿De acuerdo? Va. Ya apenas ya vamos casi a la hora y apenas vamos por la parte final de ojo, pero ya vamos a ir un poquito más rápido. Esta es la retina, ¿sí? Todo esto es la retina. Esta capa pigmentaria es la capa que les dije que tiene la melanina, ¿sí? Luego tenemos la capa de los fotorreceptores, que son los conos y los bastones. Tenemos diferentes células, como la célula horizontal, las células amacrinas, células bipolares y células ganglionares, ¿sí? Entonces, esta es la retina. Esta parte es esta parte amarillita, ¿sí? Le hacemos zoom a la parte amarilla, que es la retina, y estamos viendo esto. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante aquí? Que la retina tiene una fobia. Miren, es una parte que está como hundida, ¿ya la vieron? Entonces, esta parte es donde yo les dije antes que era la parte donde estaba la mayor agudeza visual, ¿sí? ¿Por qué? Si se dan cuenta, la capa que tiene que pasar la luz es mucho menor. La luz viene más cerca, más directo a los conos, que en la fobia solo hay conos, ¿sí? Entonces, como viene más directo y todo, entonces la agudeza visual es mayor en la fobia. Es el área de la retina donde mayor es la agudeza visual. Y la capa pigmentaria, donde les conté que hay melanina, para que la luz no ande rebotando por todos lados. Entonces, hablemos de la unidad como funcional o que más nos importa en el ojo, que son los conos y los bastones. Entonces, el ejemplo que les voy a dar es básicamente con bastones, porque los conos es casi lo mismo. Los bastones nos ayudan a ver blanco y negro, ¿sí? Y los conos nos ayudan a ver en color, ¿ya? Que se les quede porque bastón lo usan los viejitos y en tiempo de que no había color en la tele ni nada, sino todo era blanco y negro. Entonces, bastones blanco y negro y conos pigmentos de color,
¿Sí? Entonces, los bastones lo que tienen es un segmento externo, un segmento interno, un núcleo y un cuerpo sináptico. ¿Sí? Al final son neuronas, ¿va? El segmento externo es donde van a estar la rodopsina o los pigmentos del color de los bastones o conos. La rodopsina está solo en los bastones y en los conos, en lugar de rodopsina, hay pigmentos del color. ¿Sí? Que se les quede rodopsina solo en bastones y pigmento del color solo en conos. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde va a pasar todo el proceso para que nosotros podamos ver. Aquí está lo de la melanina, que ya les expliqué cómo funciona. Y entonces vamos a agarrar esto, vamos a hacerle zoom a la parte donde está la rodopsina o los pigmentos de color y vamos a ver el ejemplo acá. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la rodopsina, ¿verdad? Que como les dije es la unidad del bastón. Y viene la rodopsina y viene una energía lumínica, una luz, una imagen, lo que sea, nos entró a los ojos, ¿sí? Esta rodopsina está unida a este 11-cis retinal. Cuando se une con la escotopsina. Entonces, el 11-cis retinal se fusiona con la escotopsina y esos dos juntos forman rodopsina. ¿De acuerdo? Esto es importante. ¿Por qué? Cuando entra la energía lumínica, va a transformar este 11-cis, lo pasa a trans. Entonces, la luz va a cambiar 11-cis retinal, lo cambia a 11-trans retinal. El 11-trans retinal y la escotopsina no se llevan bien. Entonces, solo cambia este 11-cis retinal a 11-trans retinal, la rodopsina se empieza a separar. Entonces, cuando se empieza a separar, pasa a ser vatorrodopsina, que eso es en nanosegundos. Miren, mientras se sigue separando, ya a los microsegundos pasa a ser lumirrodopsina. Mientras se sigue separando a los milisegundos, pasa a ser metarrodopsina y casi al segundo ya se transformó en metarrodopsina 2, que la metarrodopsina 2 también se le llama rodopsina activa, ¿sí? Esta es la forma activa de la rodopsina y lo que va a causar los potenciales de acción, que vamos a ver cómo funcionan en estas células. Luego, la metarrodopsina entonces ya se separa en escotopsina y en el todo transretinal, acá. Y el todo transretinal por una isomerasa pasa a ser otra vez 11-cis retinal. O el todo transretinal puede convertirse en todo transretinol, que eso es vitamina A. Y la vitamina A, por la isomerasa, pasa a ser 11-cis retinol, que puede transformarse en 11-cis retinal. Y otra vez unirse con la escotopsina y otra vez rodopsina. Y así, es un círculo. Entonces, esto es bastante fácil, muchachos. Yo sé que esto suena 11-cis y retinol y retinal un poco complicado, pero es fácil. 11-cis retinal se une con escotopsina, forman rodopsina. La luz los empieza a separar. Entonces, imagínense que aquí hay dos bolitas. Aquí se están empezando a separar. Aquí se siguen separando. Aquí se siguen separando. Y aquí ya se separaron casi por completo. ¿Ya? Entonces, esto es como estas diferentes partes o estos diferentes términos. Todo este proceso es la forma en que se van separando. Por eso es que es tan rápido, nanosegundos, microsegundos, milisegundos, porque es separándose. No crean que son como diferentes. La rodopsina se convierte en vatorrodopsina, se convierte, no es la rodopsina misma separándose, solo que cada parte de su separación tiene un nombre diferente, un proceso diferente, y la última parte de su separación, que es la metarrodopsina 2, esa es la parte activa. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Va. ¿Sí entendieron todos, va? Siento que solo el mismo responde. Sí, doctor, perfecto.
Va, re bien. Entonces que se les quede esto porque es importante y que se les quede también esto, el transretinal y el transretinol y el cisretinal y el cisretinol, porque tiene que ver mucho con la necesidad de vitamina A o la forma que se involucra la vitamina A entre la vista, incluso en la visión en la noche, etc. Entonces, vamos a seguir viendo cómo funciona el bastón y aquí es donde se pone un poquito complicado, pero les prometo que es fácil de entender. Entonces, este es el bastón, este es el área donde está la rodopsina y entonces, normalmente están canales activados por GMP cíclico que dejan que entre sodio, ¿sí? Entonces, aquí está entrando sodio, aquí está saliendo potasio, y aparte la bomba de sodio-potasio está sacando sodio y potasio. ¿Cuántos sodios sacaba y cuántos potasios metía? Si no estoy mal, creo que eran 3 sodios y 2 potasios. Súper, 3 y 2, ¿va? Que se les quede. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Que al final la membrana de los bastones tiene menos 40 de gradiente eléctrico, ¿sí? O sea, básicamente siempre está activada, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre está entrando sodio, ¿ya? A pesar de que este sodio está saliendo acá por la bomba de sodio-potasio, estos canales activados por GMP cíclico siempre están dejando que entren, ¿ya? Entonces, entre todo esto, entre la entrada de sodio libre, entre la salida de potasio libre y entre la salida de sodio y la entrada de potasio por la bomba de sodio-potasio, logran un porcentaje, un gradiente de eléctrico de menos 40, ¿sí? Entonces, cuando nuestros ojos están en oscuridad, o sea, no están siendo estimulados, nuestros bastones tienen un potencial eléctrico de menos 40. ¿Y qué pasa cuando hay luz? O sea, cuando se activa, cuando se empieza a separar la rodopsina. Cierran los canales de sodio de aquí arriba, ¿sí? Se cierran los canales de sodio de aquí arriba porque se cierran los canales activados por GMP cíclico y deja de entrar todo este sodio. Y entonces, ya si cerramos esto, sigue saliendo potasio, sigue saliendo 3 iones con carga positiva mientras entran solo 2. Entonces, ¿qué va a pasar? El bastón se va a hiperpolarizar, va a volverse más negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué esto es importante? Esto se logra gracias a la metarodopsina, que es la rodopsina activa, como les conté, tiene activa transducina que se convierte a fosfodiesterasa. ¿De acuerdo? ¿Y por qué esto es importante? Porque los bastones siempre están, como les dije, despolarizados, siempre están activados. Entonces los bastones siempre van a estar sacando glutamato. Siempre, siempre, siempre. Y esto tal vez está un poco complejo en el libro y si lo entendieron, súper. Si no lo había entendido, espero que lo entiendan acá. Los bastones entonces siempre están activados y siempre están secretando glutamina. Y a las células a las que va a dar, que es la siguiente de las capas que ahora vamos a ver, entonces esa glutamina, a pesar de que es un excitador, lo que va a estar haciendo es causando ciertos cambios que van a inhibir lo que esta otra célula va a hacer, ¿sí? En cambio, cuando el bastón se hiperpolariza, entonces ya no está excitado y entonces se cierran los canales que sacan glutamato y entonces deja de darle ese efecto excitador de glutamato a la siguiente célula y entonces las siguientes células ya pueden actuar de diferente manera. Entonces, esto puede ser un poco complicado, pero espero que lo podamos ir entendiendo después. Pero quiero que sepan, es esto básico, que en oscuridad siempre va a estar despolarizada y sacando glutamina el bastón. Y cuando hay luz, o sea, cuando se estimula, se va a hiperpolarizar. Entonces es totalmente diferente al resto del sistema nervioso central.
que se les quede esto y espero podérselos explicar bien un poquito más adelante. ¿Y cómo funcionan los conos? A diferencia de los bastones, los conos reciben estímulos de los pigmentos azul, verde y rojo, ¿sí? Y con la combinación del azul, del verde y el rojo, y los bastones que miran blanco y negro, vamos a lograr toda esta longitud de colores, ¿sí? Entonces, no sé si alguien ha trabajado en fotografía o alguien ha trabajado a veces con colores u otras cosas. Cuando hay colores, muchas veces se los dicen en RGB, ¿sí? Rojo, red, green, blue, que es esto mismo. Todos los colores que nosotros miramos están basados en las mezclas de rojo, verde y azul, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más después. Y aquí solo está el tipo de adaptación. Si se dan cuenta, la adaptación de los conos es mucho más rápida que la de los bastones, ¿sí? Los conos se adaptan antes que la forma en que se adaptan los bastones, pero cuando se adaptan los bastones logran ver un poquito más con la sensibilidad un poquito aumentada de la retina. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente ejemplo es, como les dije, la forma en que mira cada persona con los conos. Entonces, por ejemplo, para el color naranja, si se dan cuenta, necesitamos un 99 rojo, 42, esto es porcentaje de absorción de luz, 42 de verde y 0 de azul, ¿sí? Entonces, para nuestro color naranja, nosotros estamos recibiendo una estimulación del 99% de rojo, de 42% de verde y 0 azul. Entonces, ¿cómo va a ser su RGB? Va a ser R99, G42, B0, ¿sí? En cambio, miren, para el amarillo es 83 rojo y 83 verde y 0 azul. Entonces, para el amarillo es un R83, G83, B0. Y el azul, si se dan cuenta, tiene 0 rojo, 0 verde y 97 azul, ¿sí? Entonces, así es como funciona la forma en que nosotros miramos. Esto como termina siendo importante clínicamente por procesos como el daltonismo. Entonces, en el daltonismo, en el ojo solo falta un grupo de conos receptores del color. La persona es incapaz de distinguir algunos colores de otros. Tenemos el daltonismo rojo-verde, que entonces lo que nos pasa es que no tenemos ni conos rojos ni conos verdes. Entonces, todos los colores que vayan desde acá para acá, no los vamos a distinguir. Si tenemos solo falta de conos rojos, se llama protanopía. Y entonces, si alguien no tiene conos rojos, pero sí tiene verdes y azules, entonces no van a poder distinguir todo lo que vaya involucrado el rojo, ¿sí? Y cuando es solo verdes, se llama deuteranopia. Solo azules es raro, entonces normalmente no pasa. Y sepan que este daltonismo rojo-verde es ligado a X. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres son XX, ¿sí? Sus cromosomas. Nosotros los hombres somos XY. Entonces, las mujeres, si hay un problema en un X, está el otro X para compensarlo. En cambio, nosotros los hombres sufridos, si tenemos XY y hay un problema en ese X, nuestro Y no puede compensar ese X. Entonces, sí se nos va a dar la enfermedad, ¿sí? Entonces, eso se llama herencia ligada a X. Que lo van a ver probablemente el otro año o hasta en el hospital. Pero para que sepan que a eso se refiere el libro. Y entonces, ¿qué le pasa a los que son daltónicos? Por ejemplo, se usan estas tablas. Miren esta tabla. La gente que tiene daltonismo rojo-verde, la gente normal va a leer un 74. La gente que tiene daltonismo rojo-verde va a leer un 21. Porque no puede interpretar los otros dos colores. ¿Alguien mira un 21 de ustedes? No. Ah, qué bueno, nadie es daltónico. Y en esta otra tabla, que la gente normal va a ver un 42, ¿sí? Los que son ciegos para el rojo
mira solo un 2 y los que son ciegos para el verde mira solo un 4. ¿Sí? ¿Alguien mira solo un 4 o solo un 2? Ok, entonces nadie en este laboratorio es daltónico. Qué bueno. Sigamos. Vamos a regresar a esto y vamos a ver un poquito la fobia. Entonces, esta de acá a la derecha es el área de la fobia, donde hay mayor agudeza visual. Si se dan cuenta, como les dije, solo tiene conos, no hay bastones. Y la diferencia acá, los conos tienen una conducción un poco más directa. Miren, conos de una vez se van a las células bipolares y que de una vez se van a las células ganglionares y estas se van a la corteza. ¿Sí? En cambio, miren los bastones, llegan a las células horizontales, que también llegan a las células bipolares. Las células horizontales afectan mucho entre ellas. Las células amacrinas tienen comunicaciones bastante directas con las ganglionares. En cambio, miren con los conos, sí hay comunicación de las amacrinas y de las horizontales, pero es un poco más lateral, o sea, es un poco más accesoria que los bastones, que son un poco más directas. Y en la fobia solo conos, no se les olvide. Y ahora hablemos de la conducción electrónica. Entonces significa el flujo directo de una corriente eléctrica y no de unos potenciales de acción a lo largo del citoplasma neuronal y los axones nerviosos desde el punto de excitación hasta la sinapsis de la salida. Es una conducción escalonada. Entonces, esto es lo que les explicaba antes. Las células o sea, el bastón y el cono no funcionan con potenciales de acción, funcionan con una conducción electrotónica. Y es lo que les expliqué, que siempre están despolarizadas y al ser estimuladas se hiperpolarizan. ¿Sí? Entonces siempre están trabajando. Y lo otro importante es lo que les he hablado, que el centro es la zona de excitación y mientras se van haciendo a la periferia, zona sin excitación ni inhibición y zona de inhibición, ¿sí? Va disminuyendo. ¿De acuerdo? Luego vienen lo que va a ser las diferentes células que tenemos en nuestros ojos. Creo que vamos bastante atrasados, entonces revisen esto en su libro, las diferentes células y qué hace cada uno, ¿sí? Pero eso está claro, no hay mucho que entender. Y también lo que son las células P y las células M. Las células W, X y Y son de un sistema más evolucionado de visión, mientras que de un sistema más antiguo de visión, mientras que las P y las M son de un sistema más evolucionado de la visión. ¿De acuerdo? Esta imagen es importante porque nunca olviden que todo sistema del sistema nervioso central va a tener inhibición lateral. Nunca tenemos excitación o inhibición suelta, porque si no estaríamos convulsionando o estaríamos con ceguera porque miraríamos demasiada luz o estaríamos golpeando a todos. Ya, el sistema nervioso en todos sus sistemas siempre tiene una inhibición lateral, ¿de acuerdo? Siempre se inhibe a sí mismo para poder tener todo controlado. Entonces, ¿de quién se encarga esta inhibición lateral? Las células horizontales, ¿sí? Y las células amacrinas en cierta manera también. Aquí está el ejemplo de cómo vamos a ver. Entonces va a entrar la visión, ¿sí? Y va a ir por el nervio óptico. Las células germinales se van a unir para formar el nervio óptico, ¿de acuerdo? Van a venir y aquí en el centro, donde se cruzan, se llama quiasma óptico. Entonces miren, el lado lateral del ojo izquierdo va hacia su mismo lado, pero el lado medial va a ir hacia su lado contrario. Y en el ojo derecho, el lado lateral hacia su mismo lado y el lado medial hacia el lado contrario. Luego, en el tálamo, en el cuerpo geniculado lateral, en el colículo superior, van a hacer sinapsis y luego van a ir hacia sus cortezas visuales, ¿sí? Esta es la vía visual que llevan los ojos y van a ir a dar a dos tipos de corteza, la corteza visual primaria y la corteza visual secundaria. La corteza visual primaria, el área más grande es la mácula, entonces va a ser donde va a haber como mayor agudeza visual, donde se van a interpretar los efectos o estímulos visuales que necesitan más especificidad. Las áreas secundarias, más o menos igual cuando hablamos de las somatosensitivas, son un poco más hechas para reunir información más que ver, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el grande, recuérdense que hablamos de que adelante de la cisura central está la corteza motora, atrás está el área somatosensitiva, y aquí está la corteza visual primaria, y la secundaria va a estar un poquito más adelante.
¿sí? Y son áreas 17 y 18 de Broca, que se les quede. Pero mucha quiero explicarles más, pero vamos a ir un poco más rápido. El campo visual es la zona de visión observada por un ojo en un instante dado. La región percibida por el lado nasal se llama campo visual nasal y la que llega del lado lateral es campo visual lateral. ¿Cómo movemos nuestros ojos? Por 3 grupos diferentes de músculo. El recto superior y el recto inferior, que mueven el ojo de arriba para abajo. El recto medial y lateral, que mueven los ojos horizontalmente, digamos, de izquierda a derecha. Y los oblicuos superior y el oblicuo inferior, que van a ayudar a rotar el ojo, ¿sí? Estas señales para mover esos músculos vienen del fascículo longitudinal medial y va a estimular los núcleos del par craneal 3, 4 y 6. Sí, los pares craneales ya no van a ver en anatomía, espero yo. Y entonces, ¿cómo va a funcionar? De esta manera. Entonces tenemos el área de fijación voluntaria, el área de fijación involuntaria, ¿sí? Esto nos ayuda a fijar la vista de los ojos. Y entonces aquí están la área de fijación voluntaria, la fijación involuntaria, que van a venir a dar a los núcleos viscerales y al colículo superior, que ellos también van a tener señales que van a salir al nervio tercer, al cuarto y al sexto, para poder saber de qué manera queremos mover el ojo. Porque estos movimientos que hacen estos músculos, lo que nos ayuda es a enfocar. ¿Sí? Nuestro ojo nunca se queda quieto, nunca se mueve, digamos, como súper smooth, ya saben, como súper así, bien movido, bien desplazado, sino el ojo siempre está moviéndose, de alguna forma siempre está moviéndose, de alguna forma siempre está temblando, siempre está haciendo algo. Eso es normal, porque lo que está haciendo el ojo es acomodarse, ¿sí? Y estos sistemas es lo que hace la acomodación del ojo. Cuando un ojo no logra la acomodación, podemos tener estrabismo. Puede haber estrabismo horizontal, estrabismo de torsión y estrabismo vertical, ¿sí? Ya han visto algunas personas que tienen el ojo torcido para un lado, ¿verdad? Es porque no puede acomodarse bien. Y eso hay que corregirlo rápido, porque si no, después ya no se puede corregir. Y con eso ya terminamos el ojo. Entonces eran 3 capítulos los que tenían que leer. Entonces espero que ahorita nos vamos a ir un poquito más rápido. ¿Tienen alguna duda del ojo antes de que pasemos a lo siguiente? No, doctor. Va, sigamos. Entonces, audición. Perdón que esta clase es súper cargada, mucha, pero es que sí son 5 capítulos, pero espero que puedan entender esto lo más que se pueda. Este es nuestro sistema del oído. Tenemos un oído externo, tenemos un oído medio y un oído interno, ¿sí? Entonces, las ondas de sonido van a entrar por el oído externo, van a topar con la membrana timpánica y la membrana timpánica está unido a el martillo, que es un huesito. Entonces, la membrana vibra, que hace que el martillo vibre, que se une al yunque, este hace que el yunque vibre, y el yunque se une al estribo, que se une a la cóclea, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, básicamente todo esto funciona con vibración. Esto vibra, que hace que esto vibre, que hace que esto vibre, que hace que esto vibre, y va a hacer que todo esto vibre, y todo esto está lleno de agua, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, todo este caracolito, ¿sí? La cóclea es así por dentro, ¿sí? Entonces, todas estas partes, digamos, miren, esta parte que estamos viendo acá, es básicamente esto, ¿sí? Entonces, uno de estas partes se llama rampa vestibular, la del lado contrario se llama rampa timpánica y la del centro se llama rampa media. La conexión entre la rampa vestibular y la timpánica, o sea, casi que el tope o la parte más lejana de la cóclea, se llama helicotrema, ¿sí? Y la rampa media va a incluir el órgano de Corti, que es el órgano funcional o el órgano que nos va a ayudar a escuchar en el oído. Esto es esto, como con hecho zoom. ¿Oyeron? Entonces aquí está, como les dije, la rampa vestibular es uno de los canales, la rampa timpánica es el otro y la rampa medial es la de medio. Y aquí está el órgano de Corti, ¿sí? Lo que tiene el órgano de Corti son fibras basilares, que son fibras rígidas y uno de sus extremos queda libre, ¿sí? Su longitud aumenta progresivamente a partir de la ventana oval en sentidos de la base de la cóclea de su vértice.
y están cercanas a la ventana oval de la cóclea y vibran de una frecuencia más alta ahí, mientras que las fibras largas y flexibles próximas al extremo final lo hace mejor a una frecuencia baja. Entonces, ¿por qué nos importa esto? Porque entonces, estos son los oídos, ¿sí? Son las rampas que vimos en las imágenes anteriores. Entonces, una frecuencia alta va a vibrar antes, una intermedia va a vibrar en medio y una frecuencia baja va a vibrar casi al final. Entonces, para que ustedes entendieran esto, no sé si alguno de ustedes ha tocado alto significa agudo, bajo significa bajo, ¿sí? O sea, grave, ¿de acuerdo? No sé si alguno de ustedes ha tocado guitarra en algún momento, pero no sé si se logra ver acá. La guitarra la toca en la cuerda aquí abajito, ¿sí? Si yo apacho más abajo, o sea, más cerca de donde está viniendo el estímulo, es más agudo, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Mientras más lejos me voy más arriba, es más grave, escuchen. ¿Sí? Entonces, más o menos es lo mismo acá. Mientras más aguda va a ser la frecuencia, mientras más alta, va a vibrar antes que si es más grave o más baja, va a vibrar después. ¿Sí? Entonces, que se les quede eso. Las frecuencias altas vibran antes y las frecuencias bajas vibran más lejos o después en lo que es la cóclea. ¿Sí? Este es el órgano de Corti, que les había hablado que es como lo funcional. Y las partes importantes son estos pelitos de acá. Miren, entonces estas son las células ciliadas externas, células ciliadas internas, y las dos tienen estereocilios. Son estos pelitos, ¿sí? Estos que se miran acá. Entonces, ¿qué hacen estos pelitos? Estos pelitos, cuando vibra el líquido, estas ondas, ¿sí? Cuando vibra el líquido que está dentro de todo esto en la cóclea, por estas ondas, entonces estos pelitos también se mueven. ¿Y cómo funciona? Entonces, estos pelitos están conectados así. Miren, uno por uno. Entonces, si se dan cuenta, cuando estos pelitos se van para un lado, abren estos canales de potasio. ¿Sí? Cuando se van para otro lado, cierran los canales de potasio. ¿Ya? Entonces, abren los canales de potasio, que va a ayudar a aumentar el gradiente eléctrico, que va a dejar que entre calcio y que va a secretar glutamato para poder dar estimulación de que acabamos de escuchar algo. ¿Sí? Espero se entienda esto. ¿Cómo termina la polarización? Este potasio sale por los mismos canales que entró el calcio y entonces se despolariza. Y entonces los bracitos otra vez se ponen rectos. ¿Sí? Y entonces las puertas se cierran. Una vez hay otra vibración, que es el sonido. Otra vez se van para un lado, se abren los canales, entra el potasio, se polariza, entra el calcio y se secreta el glutamato. ¿Sí? Entonces así es como funciona nuestra audición. Y ya que está más o menos el ejemplo, ¿se acuerdan del estribo? Era esta parte final, ¿sí? Entonces, el estribo ya vibró por el yunque, el martillo y la membrana, y entonces toda el agua que está aquí vibra, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí está la rampa vestibular y la rampa timpánica, y la rampa media, que es donde está el órgano de Corti y los estereocilios, vibra por la vibración de la agüita que está a la par, y eso es lo que va a mandar la señal, ¿sí? Y como les dije, el helicotrema es la parte más final. Entonces, las señales de sonido agudas o altas van a alcanzar su vibración aquí al principio, mientras que las bajas van a estar después, ¿sí? Otra cosa importante es que la cóclea tiene endolinfa y perilinfa, ¿sí? La endolinfa va a estar en la rampa media, mientras que la perilinfa va a estar en la rampa vestibular y timpánica. Y entonces aquí están los conductos, es otra imagen. Si se dan cuenta, esta es vestibular y timpánica, que tienen perilinfa, y en medio, que es la rampa media, tiene endolinfa, ¿sí? Y este es el otro ejemplo, ¿verdad? Que mientras más agudas las señales de sonido, menos va a ser la distancia del estribo, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Entonces, básicamente, la señal va a vibrar cuando entre a la cóclea, y cuando la señal vibratoria tenga como una relación importante con los estereocilios y todo, ahí es donde se va a dar su potencial de acción, ¿sí?
Entonces, por eso es que una señal grave va como tener mejor match con los estereocilios ya del final, y una señal aguda va a tener mejor match con los estereocilios del principio. Y es como funciona. ¿Sí? Si se dan cuenta, mientras más agudo, que son estos 8000, 4000, 2000, va a tener su mayor potencial de acción más cerca del estribo, que estos de 200 va a tener su potencial de acción más lejos del estribo. Entonces esto se le llama principio de la posición. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona nuestro volumen? Nuestro volumen funciona primero cuando hay mayor vibración, entonces va a haber mayor vibración del agua y va a estimular más células. Si se estimula más células, va a haber más vibración, entonces se estimula mayor número de células, y alguna de células no se estimula hasta que la vibración alcance un cierto nivel. Entonces, por estas tres formas es que nosotros sentimos el volumen, ¿sí? ¿Y cómo va a funcionar? Porque un sonido va a entrar diferente en cada oído, ¿de acuerdo? Y aquí entra lo de potencia. Se los voy a explicar, pero creo que vamos bastante tarde, vamos a seguir, pero básicamente es nuestro sistema nervioso central no representa dentro lo mismo que recibimos. Entonces, esta es una imagen de capítulos pasados, pero imagínense que nosotros tuviéramos una señal de 10.000, ¿sí? 10.000 decibeles, que es lo que se mira con sonidos. Imagínense que tuviéramos que representar 10.000 también dentro del cuerpo. Probablemente nunca lo alcanzaríamos. Entonces, la regla de la potencia lo que dice es que se interpreta diferente. Estos 10.000 que vienen del externo, nuestro cuerpo los va a interpretar como 500, ¿sí? Y de esa forma logra interpretarlo, ¿de acuerdo? Porque si no, jamás lograríamos escuchar sonidos tan fuertes ni sonidos tan bajos. En cambio, sonidos que están como en rango medio, casi que siempre son iguales. Miren, este 100 está igual que este 100. Pero ya cuando es demasiado o cuando es muy poquito, nuestro cuerpo interpreta diferente las potencias que vienen de afuera, las interpreta diferente de adentro. Es solo para que sepan cómo funciona esto. Y decibelio, como les dije, es la unidad de medida de nuestra audición. Y estas las vías sensitivas. Entonces, aquí está la cóclea. ¿Vieron? Bueno, voy a poner solo... Aquí está la cóclea. Entonces estimulan los estereocilios y salen por las células y entran al bulbo raquídeo, ¿sí? De los núcleos cocleares. Y ese par craneal es el 8. Y entonces viene y hay algunas que suben en su mismo lado, algunas fibras nerviosas, y otras cruzan en el cuerpo trapezoide, ¿de acuerdo? Siguen subiendo y llegan hasta el núcleo olivar superior, ¿sí? Y siguen subiendo por el núcleo del lemnisco lateral. Y cuando llegan a la parte donde llega el núcleo del lemnisco lateral, vuelven a cruzar. Aquí parece que está arriba, pero digamos que este lemnisco que les enseñan acá empezó desde aquí abajo, ¿sí? Entonces cruzan en el área del lemnisco y algunas siguen del mismo lado. No todas cruzan y no todas siguen del mismo lado. Y después de que suben por el núcleo del lemnisco lateral, que es diferente al medial que vimos en las clases pasadas, llega al colículo inferior. Y justo en el punto donde se unen los dos colículos inferiores, también cruzan algunas señales. Luego de cruzar en el colículo inferior, ya siguen su mismo lado, llega al tálamo en el núcleo geniculado medial y ya llega a la corteza auditiva primaria, ¿sí? Eso está bastante fácil, solo quédense que pueden cruzar en el trapezoide, en donde se une el núcleo lemnisco lateral y donde se une el colículo inferior, ¿sí? En esas tres partes las señales pueden cruzar, pero hay algunas que siguen en el mismo lado. Entonces, que se les quede eso, porque eso es lo que cambia con las otras vías que ya hemos visto. Y van a ir a dar a lo que es la corteza primaria, auditiva primaria, y la corteza de asociación. Entonces, igual que las somatosensitivas e igual que las visuales, hay una primaria y hay una secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, que se les quede eso. Y normalmente las frecuencias bajas, miren, está la parte anterior y las frecuencias altas están en la parte posterior, ¿sí? Y lo último, ¿cómo distingue la dirección del sonido en nuestros oídos? Básicamente, mide un tiempo entre la llegada de un sonido, un oído, al otro. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sonido aquí a la izquierda, tal vez para nosotros esté llegando al mismo tiempo, pero el cerebro sí distingue que obviamente va a llegar primero a este oído
que al lado contrario, ¿ya? Y obviamente va a sonar más intenso de este lado izquierdo, donde está el sonido, que en el lado contrario. Entonces, así es como nuestro cuerpo logra la dirección de los sonidos, por medio de tiempo de llegada y por medio de intensidad, ¿sí? Y último que vamos a ver es el no poder escuchar, ¿sí? Entonces podemos tener una disminución de audición, sordera nerviosa y sordera conductual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La sordera nerviosa es cuando hay algo en nuestro sistema nervioso que no funciona y por eso no se está interpretando bien el sonido. Y la conductual es cuando hay un problema en todo nuestro sistema que ya vimos, del martillo, el yunque, el estribo y la cóclea. Cuando hay un problema ahí, es conductual, ¿sí? Entonces, miren este ejemplo. Esta es una sordera nerviosa. Entonces, en una sordera nerviosa, tanto la conducción aérea como la conducción ósea están disminuidas. ¿Ya vieron? En cambio, cuando hay una sordera de conducción, si se dan cuenta, solo se pierde la conducción aérea, pero todavía tenemos la conducción ósea. El sonido viaja también por nuestras estructuras óseas. No sé si alguno de ustedes ha visto estos audífonos que se están poniendo medio famosos ahora, que no entran en el oído, sino es por conducción ósea. El audífono queda como acá. Entonces tienen ustedes el oído libre. Entonces, por la conducción ósea se puede transmitir el sonido también. Y ese era el experimento que tenían ustedes en el laboratorio con los diapasones, pero que lastimosamente no van a poder hacer. Pero necesito que lo entiendan y eso es importante porque se puede medir el tipo de sordera por medio de cómo tiene la conducción aérea, que está involucrada por las estructuras de adentro del oído, y la conducción ósea, que está involucrada por los huesos. Entonces, si es aérea, si está con una conducción, una sordera de conducción, entonces las neuronas, todo lo de adentro está bien. Lo que no está bien es todas las partes mecánicas. Entonces, si intentamos que entre el sonido por el hueso, digamos, por la vibración y todo, sí va a funcionar porque todo lo de adentro está bien. En cambio, si es un problema de conducción nerviosa, como los receptores, todo lo neurológico, la corteza y todo, algo ahí está mal, entonces no nos importa si el sonido entra aéreamente por la cóclea y todo, o óseamente por el hueso, porque igual al final es lo que en donde tenemos el problema. Entonces, por eso aquí están estas dos gráficas: conducción nerviosa, sordera nerviosa y sordera de conducción. Y va, ya solo nos falta gusto y olfato. Es lo más cortito, es lo más rápido. Vamos a ir ya rapidito para ir terminando, que nos quedan como 20 minutos. ¿Alguna duda de la audición? Yo tengo una duda, doctor. ¿Sí? ¿Por qué el tipo de sordera nerviosa va en disminución y el de conducción va así como que asciende? Mira, pues este es normal. ¿Sí? Esto es normal y esta es la frecuencia, o sea, digamos, el ruido. ¿Sí? O sea, y entonces lo que pasa es que en la nerviosa no solo no escuchas, pero te cuesta más escuchar sonidos con frecuencia de ciclos mayores, ¿sí? Como más agudos. Recuerda que vimos en esta imagen, y mira, 8000, 4000, 2000, aquí está. 8000, 4000 son frecuencias más agudas, ¿sí? Son más difíciles de escuchar, digamos. Por eso es que hay estos pitos que escuchan los perros, que nosotros no escuchamos, pero que a los perros hasta les duele, porque son muy agudos. Entonces, esto es, digamos, más graves, que pueden escuchar mejor los viejitos con esto, digamos, y mientras va volviéndose más agudo, escuchan menos. ¿Sí? Y en cambio esta, la que es conductual, escuchan menos los que son más graves y mientras se vuelven más agudos, logran escuchar más. Entonces, por eso es. Ya entendí, gracias. Ok, sigamos. El gusto. Entonces, nuestra lengua va a distinguir diferentes tipos de sabores o de como gustos. Y esto va muy similar a lo que vimos en los ojos, que es el rojo, verde y azul, que se forman y se juntan para formar diferentes colores. Aquí el agrio, salado, dulce, amargo y umami van a juntarse para formar diferentes sabores. ¿Sí? Entonces que se les quede que esas dos cosas son bastante parecidas. En el libro pueden leer como cuál estimula cada uno, pero lo importante, nuestro gusto es más sensible a lo amargo, porque normalmente lo amargo es malo o venenoso o algo así. Entonces así está
hecho por nuestra evolución, que lo amargo lo sentimos más para escupirlo porque no nos gusta. Nuestra lengua va a sentir por medio de las papilas gustativas que tienen las yemas gustativas, ¿sí? Entonces, nuestra lengua, toda nuestra lengua va a tener estas papilas, ¿sí? Miren, van a ser diferentes, pero funcionan igual. Y el tercio anterior va a ser por un nervio lingual. Y la parte posterior, incluso hasta la faringe, va a ser por el nervio glosofaringio. Entonces, que se les quede, ¿verdad? Lingual y glosofaringio, adelante y atrás de la lengua. Son diferentes terminaciones nerviosas, ¿sí? Y entonces, las papilas, que son como todas las bolitas que tenemos en la lengua, van a tener yemas gustativas, que son estas cositas moradas que se ven acá en la imagen y que están aquí aumentadas de tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo podemos ver mejor. Aquí están las yemas gustativas, son estos puntitos morados, ¿ya? Y aquí está la yema gustativa y tiene vellosidades gustativas, ¿ya vieron? Igual que los estereocilios, e igual que los que vimos que básicamente esos pelitos, estas vellosidades son lo que sienten el sabor en esta situación. Entonces, entra la comida aquí, ¿de acuerdo? Y cuando entra la comida acá, se estimulan, entra la comida entonces entre las papilas, se estimulan las yemas, ¿sí? Y estas se mantienen estimuladas hasta que la saliva saque la comida que se quedó adentro de la papila, ¿ya? Y aquí está, como les dije, el nervio lingual es la parte anterior y el glosofaringio es la parte posterior. 2 tercios y 1 tercio. ¿Y cómo funciona? Entonces, como aquí, miren, aquí está la lengua, que la parte anterior, que es del lingual, y aquí está la parte posterior, que es del glosofaringio. La parte del lingual se va por el ganglio geniculado y el glosofaringio se va por el ganglio petroso. Van a dar los dos en el núcleo del tracto solitario y estos dos suben al núcleo ventral posteromedial del tálamo y estos se van a la corteza gustativa. Si se dan cuenta, todas las vías que hemos visto es igual, va mucha... Se mira donde está el estímulo, se va hacia algún ganglio en el bulbo raquídeo y este sube hacia el tálamo, donde agarra otro ganglio y el tálamo ya lo manda hacia la corteza. Dense cuenta que todas las que hemos visto son iguales, solo cambian lugares y algún par de cositas, pero básicamente todas funcionan igual. Entonces, si entienden lo básico de esto, van a poder entender cualquier vía nerviosa. Y esto es el gusto, súper fácil, mucha, súper fácil, ¿sí? Y para terminar, el olfato es el que menos se conoce, ¿sí? Es del que menos sabemos. Entonces, la parte del olfato es bastante chiquita, pero básicamente esta es nuestra nariz. Aquí tenemos la capa mucosa, que es aquí lo que van a tener adentro de la nariz, ¿verdad? Donde está el moquito y todo eso, es la parte externa. Ahí tenemos súper cercano los cilios olfatorios y que esos van a mandar señales a glomérulos, ¿sí? Y estos glomérulos van a enseñar señales por la célula hacia el tracto olfatorio. Estos glomérulos están en el bulbo olfatorio, que es esta chibola grandota. Y los glomérulos son estas chibolas chiquitas adentro del bulbo olfatorio, que es la chibola grandota. ¿Cómo funciona entonces? Funciona por medio de segundo mensajero. No sé si se acuerdan de las primeras clases que tuvimos de este proceso del segundo mensajero, que básicamente había una proteína receptora, llegaba a la sustancia, se unía a la proteína y eso hacía que la proteína G, formada de una parte gamma, una beta y una alfa con GDP, se uniera a la proteína. Una vez se unía a la proteína, cambiaba el GDP por GTP y la parte alfa se separaba, ¿sí? Y entonces, esta es de las primeras cosas que le enseñan. Y lo que vamos a ver nosotros es la función número 2 que tiene esta sección alfa con GTP, que es la activación de enzimas que cambia de ATP a AMP cíclico o GTP a GMP cíclico. Entonces, esto que vieron en los primeros capítulos, que espero que lo hayan entendido, es esto. Miren, el odorante o el olor se une al receptor. Esto, al unirse, entonces, hace que la proteína G, esta, se una al receptor, esta parte, y entonces esta proteína G cambia GDP por GTP, y entonces esta parte alfa se separa. Entonces esta parte alfa se va a venir para acá, mientras el delta, mientras el gamma y el beta se quedan en la proteína, y esta alfa va a ir a activar una adenilato ciclasa, es una enzima, es esta, miren, enzima de la membrana.
activación de enzimas. Entonces, esto es esta parte. Y esto va a cambiar ATP a AMP cíclico. Miren, esto de aquí. Y al hacer eso, entonces se abren los canales de sodio, entran los canales de sodio, y entonces ya hay una activación de potencial de membrana. ¿Se entendió cómo es la activación del olfato? Sí, doctor, sí se entendió. Ok. Y el olfato normalmente se mantiene en menos 55 milivoltios. Entonces, es súper importante que vayan poniendo atención en todas las clases y que lean bien todos sus capítulos, mucha, porque si se dan cuenta, cosas que vimos hace 2 semanas son necesarias para poder entender bien cosas que vimos ahorita. Y se los juro, cosas que están viendo ahorita en enero, en febrero, cuando estén ya en agosto, cuando estén en septiembre, se los prometo que sigue funcionando porque es la base de todo. Entonces, intenten entender todo esto bien. Si tienen dudas, pregunten, y para que puedan entender todas esas cosas básicas, para que las que vienen después sea mucho más fácil entenderlas. Y bueno, entonces, este bulbo olfatorio, sacas de la célula mitral, saca el tracto olfatorio, y el tracto olfatorio, igual que lo demás, hay una área olfatoria. Aquí le llaman medial y lateral, pero es lo mismo que primaria y secundaria que hemos visto en las otras. Y aquí la medial es más o menos la primitiva y la lateral es la más moderna, igual que hemos visto en las otras. Como les dije, es lo mismo, solo cambian un par de cositas. Y aquí, ¿qué va a causarnos nuestra medial, que es la primitiva? Cosas primitivas, como cuando ustedes huelen algo y empiezan a salivar y es como, ay, perdón, o huelen algo y empiezan a tener unas ganas de comer. Eso es lo primitivo. En cambio, la área olfatoria lateral es un poco más específica, entonces ustedes huelen algo y ya interpretan, ¿qué es eso? Eso es basura, o eso suena a una panadería que está cocinando pan nuevo, ¿sí? Entonces, la área medial está encargada de cosas primitivas como la salivación, y el área olfatorio lateral está más un poco de interpretación de estos estímulos olfatorios. Y para terminar, solo algo de anato. Este bulbo olfatorio está justo debajo y el tracto olfatorio pasa por la lámina cribosa. Entonces, yo les tengo aquí un cráneo, miren. Y solo quería enseñarles un poquito dónde está la lámina cribosa, que no sé si ya la vieron en anato, pero espero que esto les sea un poco más fácil distinguirlo. Entonces, aquí está la nariz, ¿verdad? Y aquí adentro, arribita, está la lámina cribosa. ¿Sí se mira? Sí, doctor. Va. Y entonces, acá, miren esta parte de acá. No sé si se logra ver bien, pero entonces toda esta parte, toda esta lámina es un huesito súper delgado que está lleno de hoyos, está lleno de agujeros, por donde entran todas las terminaciones del tracto olfatorio. Por si no lograron ver bien, entonces aquí les tengo una foto. Miren, justo es aquí. Miren todos los ojitos. Entonces, como perforaciones. Entonces, por ahí entran los diferentes axones del tracto olfatorio y van a la corteza, ya sea el área olfatoria lateral o la medial, depende qué es lo que queramos y necesitamos. Y bueno, con eso terminamos justo a tiempo. Tenemos 9 minutos de sobra. Entonces, aprovechen. Yo sé que esto es súper largo y es un montón de información, pero si se dan cuenta, mientras fuimos terminando cada sentido, terminamos en lo mismo, es lo mismo, la misma vía, la misma forma de llegar, las mismas dos áreas, una más primitiva y una más evolutiva, una menos específica y una más específica, ¿sí? Los mismos pelitos que se mueven para... De verdad, lo único que cambia bastante entre todos estos sistemas es el potencial electrotónico de los conos y bastones. Es como lo único que cambia bastante a comparación de todos los demás. Después, todo lo demás, si lo entienden lo básico, van a poder entender todo lo que sigue. Entonces, ahorita que terminamos, ¿alguna duda? Que todavía tenemos 10 minutos. Doctor, yo tengo una duda, Sí, pero con el laboratorio. decime. Yo lo había escrito por correo acerca del experimento de auditivo, que no se debía hacer por lo mismo de la falta de instrumentos.
Ujú. Entonces me dijo que se respondiera a base de un video que también estaba ahí Ujú. en el laboratorio. Pero al momento de entrar al link no deja, dice que no existe ese archivo. Entonces no sé qué podríamos o cómo haríamos en esa parte. Fíjate que voy a revisar eso, pero de todas maneras, si se dan cuenta, aunque no esté el link del video, en el laboratorio les explican bien como qué es lo que va a pasar y todo. Déjame probar bien lo del... Espérense, también voy a quitar esto porque sigo ahí. Vamos a dejar... Ahí está. Déjame ver bien eso, si funciona el link o no, porque la verdad es que no lo he probado y estas guías ya estaban hechas desde antes. Pero déjame revisar y si no, de todos modos está todo explicado en el escrito del tipo de laboratorio que se va a hacer. Y si no, con esta, la clase que les acabo de dar y lo que les acabo de explicar, entonces intenten o piensen qué es lo que está pasando y díganme con lo de la conducción ósea, con lo de la sordera nerviosa, con lo de la sordera conductual. Entonces me pueden decir más o menos qué es lo que debería pasar si tuvieran todos esos instrumentos. Ok, está bien. Es que tenía la duda de a ver si me basaba en el video o me basaba en la explicación del laboratorio. Pues. Es de los dos, pero pues si no funciona el video, lee el laboratorio y el libro y la clase y todo y va a estar bien, pero sí voy a averiguar si funciona o no y les cuento, les digo al doctor Castañeda que les escriba. Ok, está bien. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Andrea levantó la mano, pero no sé si tú hablas. Sí, conforme al laboratorio también. No sé si hacemos las actividades de aprendizaje así por video o colaborativo en una reunión de Meet 2. ¿Cómo así? ¿Se tienen que partir todo? Sí, pero ¿cómo se llama? Digamos de que yo le doy a un compañero un reflejos oculares. ¿Él lo hace con un familiar o lo presenta en fotografías en Miro y lo explica en video colaborativo? Lo hacen con un familiar o un amigo, el que sea que esté, y entonces los resultados ya los graban o toman fotografía y por video sí lo tienen que explicar. Entonces, igual que el laboratorio anterior, supónganse, si lo del huevo y la pajía. Entonces, por ejemplo, si ustedes me hubieran puesto todo el video del huevo y cómo el agua iba subiendo y todo, hubieran sido videos larguísimos. Entonces, por mí está bien que me expliquen, bueno, el experimento es tomar un huevo y se le va a hacer esto, esto y esto. Al hacerlo, quedó así y una foto. Y entonces lo que sucedió fue esto, esto y esto, por ósmosis, por difusión, etcétera, y pasó esto y una foto. Y entonces explica por medio de esto y tal vez una gráfica o algo así. Así es lo que quiero porque estaría súper cool. Obviamente, si estuviéramos en la U, yo podría ver cómo está haciendo cada uno de los experimentos y todo, pero por estar en virtual, entonces, obviamente no puedo ver el video de todos y obviamente no puedo ver el video de todos los laboratorios, de todos los grupos, porque nunca termino. Pero entonces, sí, que cada uno grabe, haga el experimento, que grabe lo que crea que es importante, que me mande fotos de lo que piense que es importante, cada uno de los pasos que siguió, del dedo y toda la cosa, ¿verdad? Me pueden hacer gráficas y lo que sea, y entonces el video lo que tiene que tener es explicación de cada uno, de qué es lo que hicieron, qué es lo que les resultó, cuál fue el resultado y qué es lo que entienden de cada ejercicio. Gracias, doctor. Y en Miro la hoja de trabajo, ¿verdad? Que tienen que mandarme todos.